hoy he sentido que usted y yo estudiemos un poco el capítulo 5 de Hechos. Es el capítulo 5 de Hechos, pero lo que me quiero concentrar hoy es en un pecado muy abundante en la iglesia. Casi no se le presta mucha atención, pero la Biblia sí lo ubica en uno de los pecados que pueden llevar a una persona a la condenación. Y yo me refiero al pecado de la mentira. Sí, señor. El pecado de la mentira. Sea mentira roja, sea mentira blanca. Nosotros queremos hablarle esta noche sobre eso, la mentira. Ustedes saben que la mentira es cuando nosotros, por diferentes razones, decimos algo que no es. Es muy amplio lo que es, lo que abarca la mentira, pero siempre es lo contrario a la verdad. ¿Por qué una persona habla mentira? ¿Por qué? Hay varias causas. Podríamos mencionar, una de ellas puede ser salir de un aprieto. Puede ser salir de un aprieto. Hay una situación en donde usted la única salida que ve es mentirle a alguien para salir del paso. También puede usarse una mentira para dañar a alguien. Ya esto va acompañado de lo que es una calumnia, una difamación, cuando usted, para perjudicar a una persona, se inventa una mentira y de esa manera trata de llevar a esa otra persona a lo que es ponerla en la boca de la gente para afectar lo que es su trayectoria, para hacerle daño. También se puede mentir incluso hasta gente que predica. Muchas veces puede mentir para tratar de impactar, y es cuando se miente dando testimonios que no son reales. Hay personas que aún predican el evangelio y para poder llegarle a la gente usan testimonios falsos que no son verdad. Todo eso es mentira. La palabra del Señor habla. El mismo Jesucristo dijo que Satanás, que todo el que habla mentira, dice, es hijo de Satanás. Porque dice, él es mentiroso y es también padre de mentira. Ustedes podrán recordar cuando en el huerto de Edén, Satanás le dijo a la serpiente que Dios le estaba tratando de impedir que ellos fueran como él. Una mentira. Le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como él, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ustedes van a llegar a ser de la misma capacidad y poder que Dios. A esa le podríamos llamar una mentira para hacer que alguien se extravíe. Esa es una mentira. ¿Cuántas personas que hoy están en el cementerio, otros están presos, porque alguien mintió? Recordarán ustedes que cuando a Cristo lo iban a condenar, querían conseguir testimonios falsos. Y muchos se ponían de acuerdo para decir cosas de Cristo, mintiendo, y no concordaban. O sea, el asunto es que hay muchas formas de hablar mentiras. Muchas formas. Y cualquiera cae en ese error. Cualquiera. Muchas veces para nosotros no cumplir con algún compromiso, también podemos usar la mentira diciéndole a alguien algo para
para no hacer o no cumplir con el compromiso. Recuerdo personas que tenía cuando yo era encargado de varios departamentos y teníamos empleados que mataban tías, mataban cantidades familiares para decir que no podían ir a trabajar porque la tía se enfermó, porque murió el abuelo, etcétera. Entonces, yo quiero, para que ustedes se den cuenta cómo el Espíritu Santo castiga y cómo aborrece la mentira, quiero que ustedes vayan conmigo a la cita que ya yo le mencioné, que es en Hechos capítulo 5, en el versículo 1. Ahí en ese capítulo 5, versículo 1, dice aquí la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vendió una heredad. El versículo 2 dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Tengo que darle una breve explicación de esto. Hay que tomar en cuenta lo que pasó en el capítulo 4 para entenderlo mejor. Pero lo que ocurrió aquí fue cuando Pedro comenzó la iglesia, que en el primer mensaje se convirtieron 3,000. Luego después, cuando volvió y predicó, se sumaron, llegaron a 5,000. Esta iglesia, que se inicia con 5,000 personas, de repente comienzan a creer que la venida de Cristo ocurriría inmediatamente. Le aseguro que para ellos, esos 5,000 que se convirtieron, inclusive para los mismos apóstoles, ni remotamente se imaginaban que 2,000 y pico de años después todavía Cristo iba a estar sin regresar. Sin embargo, esa iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, de amor, fue cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, toda la iglesia llena de poder. De repente entraron en un amor tan profundo y en un desprendimiento por una causa, porque no hay efecto sin causa. La causa era que como ya Cristo venía, parece como que ellos no le daban mucha importancia a lo que eran las cosas materiales. Eso se repitió también en el año 1818 con Guillermo Miller, quien también todos sus seguidores vendieron todo para esperar a Cristo, porque ellos le pusieron fecha. El asunto es que la iglesia de Jerusalén, atiendan este dato, la iglesia de Jerusalén, que fue por donde comenzó el evangelio, Pedro y Juan, los dos apóstoles, dirigiendo esa iglesia, de repente todos, sin pedírselo, es importante que ustedes sepan esto, fue sin pedírselo, fue espontáneamente, que todos decidieron vender lo que tenían y traerlo a la iglesia para que de lo que se juntó, todos comenzaran a vivir de eso. Siempre cuando daba clase en el Instituto Bíblico, cuando daba este tema, sostenía, y lo sostengo todavía, que fue un error de ellos. Fue un error porque les puedo demostrar a ustedes más adelante, en el ministerio de Pablo y en las cartas paulinas, podemos encontrar que la iglesia no siguió haciendo eso. Eso solamente lo hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue la única que hizo eso. ¿Qué hizo? Vender todo lo que tenían para llevarlo a los pies de los apóstoles, y ahí nadie tenía nada. Estamos hablando que uno que tenía, vamos a ponerle el número dominicano, uno que tenía 1,000,000 de pesos, o que tenía una casa la vendió, el que tenía una vaca la vendió, el que tenía una finca la vendió, y trajeron todo ese dinero, y dice la palabra, lo pusieron a los pies de los apóstoles. Lo que indica que ellos tenían en su mente
que ya Cristo regresaría muy rápido y que no necesitaban esas cosas. Es lo que yo puedo entender. Ahora, lo que dice la palabra, que de entre todas esas personas que estaban vendiendo lo que tenían, aquí en el capítulo 5 se concentra en una pareja llamada Ananías y Zafira, que hicieron lo que todos estaban haciendo. Lo que todos estaban haciendo. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que dice el versículo 1 que Ananías y Zafira vendieron su heredad, la vendieron, pero dice el 2, sustrajeron del precio. O sea, todo el mundo estaba entregándole a los apóstoles el total de sus propiedades, el total de lo que ellos hacían en la venta, se lo entregaban a los apóstoles. Ahora, Ananías y Zafira posiblemente pensaron, y quizá tenían razón, en que eso iba a fracasar. Y Ananías y Zafira, pienso yo que tomando en cuenta que sabían que podía fracasar ese sistema, guardaron, como dicen aquí en mi país, se clavaron una parte. Parece que ellos dijeron, bueno, mira, ¿sabe que los esposos siempre hablan en las cámaras secretas? Y parece que ellos dijeron, mira, por si esto fracasa, vamos a quedarnos con algo, porque va a ser duro después que si esto fracasa, nosotros sin nada. Bueno, el asunto es que se quedaron con una parte y solo entregaron 1%. Entonces dice la palabra, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, oigan lo que le dijo Pedro a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El Espíritu Santo le reveló a Pedro inmediatamente de que lo que llevó a Ananías era una parte de lo que hizo su propiedad. Ahora, el versículo 4 a mí me da la razón cuando le dije que esto no era una obligación, sino que era algo espontáneo que estaban haciendo los discípulos. Y aquí Pedro le dice en el 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, Pedro le está diciendo, Ananías, tú no tenías para qué vender esa propiedad. Esto era un asunto que todo el que lo está haciendo es voluntario. El 4, reteniéndola, tú quedándote con ella, te quedaba normal y no había problema. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, quédate con eso. Ahora, el problema de Ananías no fue el que se quedó con una parte, fue que mintió, porque cuando lo entregó le dijo a Pedro, esto es todo lo que hizo mi venta. Ojalá que me estén entendiendo. El problema no fue con lo que se quedó. Si él le hubiera dicho a Pedro, Pedro, mira, yo en verdad vendí mi propiedad, pero yo solo voy a entregar una parte, no había problema. Entonces, tenemos que entender que el pecado que se le condena a Ananías es el pecado de la mentira. No se le puede decir que Ananías robó, no, porque eso era de él. Su pecado fue de mentira, porque Pedro le está diciendo, reteniéndola, no se te quedaba. Y vendida, también era tuya, no estaba en tu poder. O sea, quédate con eso. Ahora, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Le está diciendo Pedro, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 4. Entonces, ahí estamos ante un pecado que es de la mentira. El problema de Ananías fue mentir cuando dijo, lo que hizo la propiedad es esta cantidad, tómala, cuando él sabe que se quedó con una parte.
Entonces por eso Pedro le dice, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, al oír Ananías esta palabra, versículo 5, dice, cayó y expiró. Y oigan lo que dice, quiero que me atiendan esta parte del versículo 5. Cuando Ananías cayó y expiró, dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Por qué vino un gran temor? Porque vieron que la cosa estaba en serio. Eso es muy importante, que la iglesia busque que el Espíritu Santo sea el que se manifieste, porque cuando eso ocurre y la gente se da cuenta que en verdad en una iglesia el poder de Dios se mueve y que hay visión, saben que no pueden inventar. Saben que en cualquier momento el Espíritu Santo lo puede desnudar, lo puede hacer quedar en vergüenza. En el caso de Ananías, no fue que quedó en vergüenza, fue que el Espíritu Santo lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por mentir. Miren, yo les digo algo. En muchas ocasiones a usted se le van a presentar momentos en los cuales, aunque te perjudique, va a tener que decir la verdad. Aunque te perjudique. Porque ese es el problema. Que por salir de un aprieto, usted se inventa una mentira. No, pastor, mire, lo que pasó es que yo iba a hacer esto, pero entonces hice aquello. No, lo que pasó es que yo iba, o sea, usted inventa algo para salir de un aprieto. ¿Qué ocurre? El pastor, el hermano, su esposo, su compañero de trabajo, termina creyendo eso que usted inventó. Pero el problema es que el Espíritu Santo ahí mismo se contrita. No te voy a decir que te vas a matar, porque solamente ocurrió eso con Ananías. No vemos que ocurrió a partir de ahí. Pero era como que Dios quería dar una lección comenzando la iglesia para que la gente tuviera temor. Para que la gente tuviera temor. Miren, yo recuerdo en una ocasión, yo tuve una reunión con unas personas hace muchos años, donde la mujer arrepentida de un pecado que cometió, ella sentía el peso de la conciencia, ella estaba en la doctrina, él era un hombre ya de mucho tiempo en la iglesia, y recuerdo que esa hermana me dijo, pastor, necesito que nos reunamos fulano y yo con usted. La pastora también. En ese tiempo no era pastora, no estábamos en la iglesia que estamos ahora. Pero recuerdo que al reunirnos, ella, arrepentida de lo que hizo, me dijo, pastor, él me invitó a salir y nosotros fuimos a una cabaña y en esa cabaña caímos en pecado. Esa persona tuvo el valor de decir delante de ella y de mí que eso era mentira. Cuando él se negó, esa mujer casi se desmayó. Yo recuerdo que fue un episodio muy, muy difícil ese. Ella comenzó a llorar porque ella dijo, pero yo no lo creo lo que estoy viendo. O sea, tú me estás negando que tú me llevaste, y hasta le dijo dónde era y todo. Yo sé que es una mujer muy seria. Y ese hermano se atrevió a negarlo así delante de mí, que no, que eso es mentira, que él no fue. Cuando yo sí estaba seguro que fue verdad. Y lo negó y terminó la reunión y la hizo quedar que era mentira, cuando yo estaba seguro que era verdad. Esa persona murió, no llegó a la vejez, murió joven.
No le puedo decir que fue un castigo de Dios, no me atrevo, no soy quien para juzgar, pero murió joven. Pero eso para mí fue muy fuerte porque nunca había visto a alguien en la misma iglesia cuando tenía un buen momento ahí para unirse a esa mujer y decir, sí, los dos pecamos, que es lo que Dios quiere. ¿Por qué mintió él? ¿Saben por qué? Él mintió para poder salir del aprieto que estaba frente al pastor. Y eso es un error. Eso es un error. Porque usted sale de ese aprieto, pero ahí mismo usted acumula un problema mayor que le va a salir más adelante. Porque el Espíritu Santo no tolera la mentira. Él lo hizo para poder salvar ese momento. De haberlo aceptado, los dos ahí podían recibir una oración de restauración y ya. Pero acudir a la mentira para salir de un momento, usted lo que está haciendo es acumulando combustible para que cuando enciendan el fuego, la explosión va a ser mayor. Dice la palabra, Ananías murió por la mentira. En el versículo 5, al oír Ananías estas palabras cayó y murió, pero en el 6 dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Oigan esto, Ananías muere, lo sepultan. En el 7, pasado un lapso como de 3 horas, apenas 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Óigame bien, la mujer de Ananías, que no está ahí, pero que se puso de acuerdo con Ananías para mentir, no sabe que Ananías está muerto. Cuando entra, dice la palabra, entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a Safira, dime, ¿vendiste la heredad en tanto? O sea, Pedro, que ya tenía el número que le dio Ananías, la cantidad que le dijo, ahora le dice a la mujer, la vendiste en tanto. Y dice la palabra que ella le dijo sí en tanto. ¿Qué vemos aquí? Una componenda para mentir. En lo que tiene que ver con el pecado, usted no puede tener ni amigo, ni esposa, ni hijo. No puede haber componenda para lo que te lleva a pecar. Así que cuando alguien quiera usarte como testigo para una mentira, usted debe rechazarla inmediatamente. Es lamentable que Safira no ayudó a su esposo, porque en una pareja siempre hay uno que como que se le enciende un bombillito. En este caso, a ninguno se le encendió. Y la palabra dice que cuando ella dijo, sí, en tanto, dice el 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Oigan, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los dos murieron. Y no fue por adulterio,
no fue por fornicación, no fue porque mataron a alguien, fue por una mentira, por una mentira. Entonces, este pecado casi ha pasado en oculto por muchos años porque la gente no le da importancia. De hecho, hay personas que tienen un hábito de mentir de tal manera que cuando no dicen una mentira, no se sienten bien. No se sienten bien, porque ellos se acostumbraron a eso. Se acostumbraron. Cuando a usted se le presente una situación donde la opción sean o mentir para salir del paso o decir la verdad y enfrentar la consecuencia, váyase por el lado de la verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando te va por la verdad, tiene el apoyo de Dios. Porque en la verdad, oigan lo que dijo Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Por eso es que ustedes oyen mucho que dicen muchas personas: por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Muchas personas encuentran que estuvo muy fuerte la muerte de Ananías y Zafira, y yo lo veo de la siguiente manera, tomando en cuenta que murieron en la gracia, no en la ley, porque en la ley a cada rato Jehová mataba gente. Jehová llegó a matar 70,000 en un solo día. En la ley era muy fuerte contra el pecado. En la gracia hay más misericordia. Pero muchas personas dicen: ¿y cómo en la gracia Jehová mató a Ananías y a Zafira? Yo lo que llego ahí a entender es que Dios quería, introduciéndose en la iglesia, comenzando la iglesia, que se respetara. ¿Y dónde yo me apoyo para eso? En el versículo 11. Oigan lo que dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Oigan esto: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice aquí, o sea, cuando la gente ve a Dios obrar, cuando la gente ve al Espíritu Santo ministrar, poniendo ejemplo, yo he visto muchos casos de gente que se ha jugado con Dios y lo han pasado mal. Y cuando Dios lo hace es para que los demás teman. Por eso el apóstol Pablo, aunque suena un poquito fuerte, dice: a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Una cosa que usted va a decir: pero ¿y dónde está la ética? No es Tomás del Orbe, lo está diciendo Pablo. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás teman. Pero el mismo Pablo le escribe a los corintios y le dice: yo no le escribí que no se junten con los impíos, ni con los fornicarios del mundo, porque en tal caso tendrían que irse del mundo. Yo le escribí más bien que no se junten con ninguno que llamándose cristiano sea fornicario, adúltero, hechicero, mentiroso, con el cual ni aún coman, para que se avergüence. Pero en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo, después de recibir una carta de un individuo que había ahí y que estaba viviendo con su madrastra, y cuando a Pablo le escribieron eso, dijo: pero ¿cómo es posible que ustedes han permitido cosas de esa naturaleza? Y le dijo: yo aquí donde estoy,
en mi ausencia, desde aquí me uno a ustedes en el Espíritu. Y en el nombre de Jesús, al que está haciendo eso, entréguenselo a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Dejen que a ese hombre el diablo lo agarre, lo enferme, lo estruje, lo tire a la miseria, le haga de todo. Ahora cuando él regrese, recíbanlo, pero ahora hay que entregárselo a Satanás, porque si se deja ahí en esa condición, los demás van a perderle el temor a Dios. Y ahí es donde la iglesia y los líderes debemos tener cuidado, porque cuando la gente llega a entender que el evangelio es un relajo, todo el mundo va a vivir de una manera descuidada. Pero cuando la gente sabe que con Dios no se puede jugar, el que se queda se consagra. Y el que sabe que no se va a consagrar, dice la palabra, aquí mismo, más abajo, y de lo demás de ellos, se retiraban por el temor que tenían, pero los que se quedaban aumentaban más y más en número, de tal manera que hasta algunos sacerdotes terminaron convirtiéndose. Entonces, la iglesia debe mantener siempre ese mensaje de que el evangelio debe ser en nosotros algo pulcro. La mentira no puede ser parte de un hijo de Dios. Y usted habla la mentira y de todas maneras la verdad es como un corcho. La verdad es como un corcho que siempre flota. Y la mentira siempre se va a descubrir. Pedro le dijo a Ananías, ¿para qué hiciste eso? Te podías quedar con tu herencia. Nadie te lo pidió. Tu problema fue haber mentido en un momento cuando el Espíritu Santo está administrando directamente la iglesia. Así es que el castigo tuyo es la muerte y el de tu mujer es la muerte también. Es la muerte. Entonces, nosotros como iglesia, cuidémonos de la mentira. Diga la verdad, aunque le perjudique. Diga la verdad, aunque le perjudique. Como decía hace un momento, muchos la usan para salvarse de una situación. Hay gente que son tan mentirosos que usted le puede mostrar en una cámara que lo vio y lo niegan viéndose ellos mismos en la cámara. O sea, es algo que el enemigo lo pone en la mente y el corazón y la gente termina siendo esclava. Jesucristo lo dijo bien claro. Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Padre de mentira. Nosotros estamos llamados a decir la verdad. Decir la verdad, no importa. Repito, cuando decimos la verdad, Dios está de nuestro lado. En el versículo 17, ya terminando, dice aquí, el 12, perdón, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oigan el 13, es el que yo quería decirle ahorita, el 13. De los demás, oiga, de los demás, hay que ponerle nombre a esos demás. Esos son los que están en la iglesia, pero no están. No son genuinos. Se congregan, cantan, hacen lo que los demás hacen, pero no son genuinos. Cuando vienen esos avivamientos que Dios sacude la iglesia, esos demás, como dice aquí el 13, oye lo que pasa, y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, el que no estaba muy firme, cuando vio que Dios mató a Ananías y a Zafira, parece que dijeron, espérate,
yo no estoy en condición de estar metido aquí, no, me voy. Miren mis hermanos, si hay una cosa que le tiene miedo el que lleva doble vida, es a una iglesia que tiene revelación y que se manifiesta el Espíritu Santo. Le tiene mucho miedo. De hecho, hay gente que están en los cultos y cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, hasta se van, no se quedan, porque le tienen temor a la manifestación del Espíritu Santo, porque sabe que en cualquier momento puede quedar al descubierto. Y los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero dice, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Oye, lejos de que la iglesia comenzara a desintegrarse cuando murió Ananías y Zafira, y que los que se retiraron por miedo, en vez de la iglesia comenzar a disminuir, dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de la ciudad de vecina, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, la iglesia tenía un gran avivamiento. Pero la iglesia primitiva no jugaba con el pecado. No jugaba. En esta ocasión tratamos el pecado de la mentira. Dice en Apocalipsis 21, pero los cobardes, los hechiceros, los homicidas, los sodomitas, todos ellos y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo que indica que Dios coloca a los mentirosos en el mismo lugar que coloca a los hechiceros, y coloca a los homicidas, y coloca a los que se echan con varones. Para Dios, el mentiroso es igual a esos otros pecados.